Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. ¿Cómo están? A mí no me pregunten cómo. ¿Soy yo? Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor y qué privilegio estar en su casa, ¿verdad que sí, hermanos? Ese curso de bautismo inicia de hoy en 8, hermanos, porque ya de hoy en 8 es mayo. Dijo el pastor, el tiempo va volando, ¿verdad? Entonces el curso de bautismo inicia de hoy en 8 para que lo tengan presente. Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes un hermoso mensaje de la palabra, pero antes de que adelantemos el mensaje como tal, sin querer dar más simbolismo a lo que ya lo tiene, sin querer, eso se llama alegoría, alegorizar más el texto. Yo quiero que pensemos un momento en estos conceptos que vamos a usar. Vamos a ver si ven las láminas acá. Voy a hacerlo para acá, que todos vean. ¿Qué es eso? El que lo logra ver, ¿qué es? ¿Cómo saben que es un ladrón? Fíjate los ojos tapados. Ok, ¿quién es el ladrón de ladrones? ¿Quién es el que vino a matar, hurtar y destruir? El diablo, ¿verdad? Ese es el que viene a destruir. Ese es el identificado por Dios como el ladrón. ¿Ok? ¿Ustedes saben qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Ministraba las cosas del lugar santísimo, pero tenía una función muy importante el sacerdote. Él representaba al pueblo delante de Dios. En la Iglesia Católica todavía mantiene un poco esa imagen, ¿verdad? El sacerdote es el intercesor, el intermediario. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Necesito que todo eso, por eso quise ponerlo ahí, no en la presentación, para que lo tengamos presente. ¿Quién eran los levitas? ¿Quiénes eran los levitas en la Biblia? ¿Alguien recuerda? Era una tribu. La tribu que ejercía el ministerio en el templo. Ellos eran los encargados de todo lo que era el templo, de todo. Es más, ellos no tenían tierra propia, sino que eran encargados de la casa del Señor. ¿Estamos bien? Ok. Ya, si está viendo eso y está poniendo atención, ya sabe por dónde vamos, ¿verdad? No vea la Biblia, todavía no se va a leer la Biblia. Ok. ¿Usted ha leído en la Biblia sobre el aceite? ¿Qué ha leído del aceite? ¿Para qué se usaba? ¿Para qué? Para ungir. Y si hablamos de simbolismo, ¿qué representa el aceite hoy? La unción, ¿qué representa? El Espíritu Santo. Excelente, la unción del Espíritu Santo. ¿Usted ha leído en la Biblia sobre el vino? Ay, se me perdió el rotulito del vino. Bueno, ¿usted ha leído en la Biblia sobre el vino? Aquí está. ¿Sí? ¿Qué representa el vino? La borrachera, ¿no? ¿Qué representa el vino? Ok, la sangre en la cena, pero en el Antiguo Testamento y en otros textos, ¿es símbolo de qué? ¿Qué da el vino? ¿Qué da? Alegría, ¿verdad? Pone a la gente feliz, ¿verdad que sí? Da gozo, relajamiento. Ok, gozo, vamos a verlo como gozo. ¿Qué es? Cuando me acerco ahí es cuando suena. Ok, tenemos claro, el que vino a matar, hurtar y destruir es Satanás. Tenemos claro que habían sacerdotes que eran los intercesores, que habían ministros de la casa de Dios que se llamaban levitas. Tenemos claro que el aceite representa la unción y la presencia del Espíritu Santo, y tenemos claro que el vino es símbolo de gozo. Y el otro elemento que no lo puse ahí porque es este que está acá, tenemos entendimiento que lo menospreciado y lo vil de este mundo es lo que Dios ha escogido para que le sirva. ¿Tenemos eso claro, hermanos?
¿Quién puede decir yo soy ese elemento? Yo soy ese elemento, yo soy, ve ahorita los cantos que los hermanos interpretaban una y otra vez, daban duro a mi corazón en esto. ¿Quién soy yo, Señor, para poderte servir? ¿Por qué pusiste? Yo siempre le he dicho al Señor eso, y yo no sé si usted lo hace. Yo le dije, Señor, ¿por qué pusiste tus ojotes tan lindos y tan maravillosos en esta que está aquí? ¿Por qué me amas tanto? Ni usted ni yo merecíamos que el amado viniera a este mundo a morir en la cruz por nosotros. Ni usted ni yo merecíamos ser ahora miembros de esta congregación. Ni usted ni yo merecíamos ser sus hijos, tener los privilegios que tenemos. Despertamos y ahí está Él. Caminamos y ahí está Él. Y además nos da el honor, el privilegio de servirles, hermanos. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Yo espero que cada uno de nosotros seamos un testimonio vivo de lo que es experimentar que lo menospreciado, que lo vil de este mundo es lo que Dios ha traído y ha hecho lo suyo para avergonzar a los sabios. Amén. ¿Es usted uno de esos? Porque yo soy una de esas. O sea, cada vez que el Señor me da el privilegio de servir en cualquiera de las formas, yo le digo, Señor, no lo merezco. No lo merezco, eres tan bueno, eres tan maravilloso. ¿De dónde me sacaste y a dónde me tienes en ese privilegio? Entonces ya tenemos todos los elementos claros. No se le olvide que usted es esos son 5. El sexto elemento es usted y soy yo. ¿Estamos claros? Ok, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al libro de Lucas. Ya saben de qué voy a hablar. Por todo eso que puse, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué? Ya leyó el título, ella no se vale. Del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas 10, 25. Leo para ustedes, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Usted dice, esa es la parábola más conocida de todas las parábolas. Pero el Señor me puso a estudiarla. Tengo casi 2 meses de estar estudiando esa parábola. Y me ha hablado a mí muchísimo. Y ahora le dije, Señor, si pudieras que yo no pase ya me hablaste a mí, ¿para qué? Si pudieras que yo no pase, ponga otro motivo al pastor para que yo no predique hoy, ¿verdad? Por esa cosa que da. Pero bueno, gloria al Señor, porque yo quiero compartir parte de lo que el Señor me ha permitido entender a través de esta parábola. ¿Por qué parábolas? El Señor pudo haber dado este mismo mensaje con una simple frase y directa. Pero Él siempre aprovechaba para dar ilustraciones, para que marcaran nuestra vida, para que el mensaje quedara más claro. Las parábolas son
alegorías, son ejemplos, son ilustraciones para dar un tema central, para enseñar un tema. Y Jesús es el que se caracteriza, aunque en el Antiguo Testamento hay algunas otras parábolas, pero Jesús se caracteriza por usar parábolas cuando Él está enseñando, y esta es reconocida como una de esas. Empiezo cómo empezó la historia. ¿Qué motivó a esta parábola? ¿Qué fue lo que llevó a esta parábola? Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. La pregunta era, voy a ver hasta dónde llega este. Voy a ver si sabe algo, voy a enfrentarlo, voy a encararlo, a ver qué logro, a ver si lo pongo aquí delante de todos, seguro hasta en vergüenza. Maestro, reconoce supuestamente que él es uno de los maestros, porque aunque no era parte del Sanedrín y de los que interpretaban la ley, Jesús como tal, él había estado en todo el proceso y se había destacado por enseñar la palabra. Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. El que se acerca, el que le está preguntando a Jesús, es un intérprete de la ley. No lo puse ahí. Ok, es un intérprete de la ley. Dice que un intérprete de la ley es un grupo que destaca en el tiempo de Jesús por ser exagerados en la interpretación y aplicación de detalles de los cuales había muchas escuelas. O sea, el intérprete de la ley se dedicaba a estudiar la ley en ese momento detalle por detalle. ¿Sabía este hombre, o debería saber este hombre, cómo heredar la vida eterna? Pues obvio, ¿verdad? Él tenía que saberlo, él tenía que entenderlo, él tenía que conocer cómo heredar la vida eterna. Tenía que ser parte de lo que él hacía. Pero él se acerca y le hace la pregunta a Jesús retándolo. A mí me llama la atención la expresión que le dice que ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa expresión herencia. Se hereda la vida eterna. Se hereda. Como el pastor ha entregado su vida al Señor y ha sido fiel con el Señor, entonces Kenecito, Charon ya tienen vida eterna. No, ¿verdad? Porque no es por herencia, no es por obras, ni es por herencia, es por gracia. Es por gracia. Y aún así, él mismo entiende que es por gracia. Conocimiento, tal vez no vida, pero él entiende que es por gracia. Jesús lo enfrenta con otra pregunta. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otra versión dice, ¿cómo lo interpretas tú? Así dice en otra versión, porque tenía un intérprete. Le dice, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él responde palabras concretas de la palabra, sabias, y que me dan a entender a mí que no es por herencia. Me dan a entender a mí que es por conocer al amado y entregarse a él. Porque él le contesta, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Conoce a Dios, ama a Dios y tendrás la vida eterna. Y Jesús no le niega, le dice, vaya, haga usted lo mismo. O sea, Jesús no le niega, le dice, sí, lo que usted me está diciendo es cierto. Entonces, en esta conversación entre Jesús y el intérprete, podemos entender cómo tenemos vida eterna. Asegurar nuestra vida eterna. ¿Cómo puede asegurar su vida eterna? No sé, ame a Dios. Pero ame a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. ¿Y qué es amar? Entreguémonos a Dios, démonos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, entreguémonos a Dios. Y entonces, ¿qué tendremos? Vida eterna. No es algo que alguien me pueda conceder a mí. No es algo que alguien me pueda heredar a mí. Es mi relación, mi intimidad con Dios, mi conocer a Dios, el que me permitirá vivir con Él eternamente. Y yo todas las mañanas, ahora leyendo Apocalipsis, todas las mañanas yo le oro al Señor, Señor, agárrame duro, porque yo no quiero estar en lo que viene. Yo quiero vivir contigo la vida eterna. Entonces Jesús le responde, sí, vaya, haga usted lo mismo, está clarito, usted entiende bien lo que tiene que hacer, usted entiende bien lo que tiene que hacer. Pero viene el muy carga, ¿verdad?
Y hace otra pregunta, haciéndose el inocente, el chiquito, ¿verdad? Se vuelve y le dice, el texto dice, para justificarse, para decir, Señor, ok, está bien, ya yo solo vivo, ¿verdad? Pero no entiendo, ¿quién es mi prójimo? No sabía quién era el prójimo. Claro que sí sabía, ¿verdad? Pero entonces le dice, y aquí es donde viene esta maravillosa parábola, ¿verdad? Él entonces, ya cuando se vio enredado ahí en sus mismos mecates y dice, ahora sí, ¿cómo le alargo esta para enredarlo más, para ver si el Señor no? Entonces le dice, ¿quién es mi prójimo? Y empieza entonces a narrarle la parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un hombre, cualquier hombre. Las parábolas se caracterizan por no hablar de personas, de nombres, sino que se habla en aspectos generales. Y entonces le dice, un hombre, cualquier hombre, que dice, tomó un riesgo. ¿Por qué? Porque era un camino riesgoso. ¿De dónde a dónde iban? ¿De dónde a dónde iba el hombre? De Jerusalén a Jericó. Algunos autores dicen que a ese camino se le llamaba el sendero sangriento. Y dicen que era de 25 a 30 kilómetros. Oigan, ¿qué caminada? O qué caballo, si iban en caballo tal vez, o en camello, ¿verdad? No sé. ¿Qué recorrido más largo? Entonces, él está tomando un riesgo, él está tomando una decisión, él camina por ahí, va a ese camino largo, y dice que en ese camino cae en manos de ladrones. Casi era suponerse, como decir hoy voy a pasar por, mejor no menciono barrios para que no tengamos problemas aquí, ¿verdad? Pero que usted sabe, voy a pasar por ese barrio y ya voy corriendo el riesgo, ya yo lo sé, me lo puedo esperar, ¿verdad? Ya usted pensó en cuál barrio, ¿verdad? Ya no le voy a decir nombres. Él iba por ahí, iba por ese camino, podía ser, había un porcentaje muy elevado de posibilidades de que a él le pasara eso, de que los ladrones lo asaltaran. Y dice que lo asaltaron y le despojaron, o sea, lo dejaron sin nada. Hace 15 días, güey, andábamos en Pérez Celedón, en un culto de niños, y compartí esta misma parábola, pero Wilber la dramatizó para los chicos. Y entonces los hermanos que me sirvieron de ladrones, lo primero que me dijeron fue, hermana, lo tenemos que dejar sin ropa. Fue lo primero que me dijeron. No sean tan literales, hermanos, está bien, la palabra dice que lo despojaron, pero tengan paz, de hecho. Porque el texto sí me dice a mí que lo dejaron, listo, lo dejaron sin nada, valiendo nada. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le quitó todo? Los ladrones. Pero además lo hirieron. No se conformaron con eso, que yo no sé si usted ha visto ahora esos videos que corren de asaltos y todo eso que usted dice, nada más que lo asalten y ya. Pero es que hay una malicia en el ladrón, hay una posesión que tiene que golpear, que tiene que pegar y que tiene que hasta cuchillar, ¿verdad? A la persona, aunque no se resista. Porque la maldad es tal. ¿Y cuál le pasó a este ladrón? Porque dice que aparte que le roban todo, yo solo me los imagino, viera Wilber como lo agarraron, le daban patadas y le daban, según ellos, con un garrote y de todo, ¿verdad? Entonces lo masacraron a ese hombre. De a tal punto que ¿cómo queda? Medio muerto. Queda medio muerto, sin nada, medio muerto, tirado, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, veamos estos dos personajes que ya llevamos. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el que mata, el que hiere, el que maltrata, el que quiere vernos despedazados, medio muertos? El diablo. ¿Quién es el que tiene al que está afuera, medio muerto, despojado, sin valer nada, sin sentido, sin identidad? ¿Quién es el que lo tiene así? Satanás, el ladrón. Y la palabra dice en Efesios 2:5 que nosotros estábamos muertos.
muertos en pecados. O sea, ese medio muerto se queda atrás a como estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, dice la palabra. ¿Cómo está la gente que está afuera? ¿Cómo está la gente que no conoce al Señor? ¿Cómo está según la palabra? Muertos. ¿Y quién los tiene medio muertos? ¿Quién los tiene despojados? ¿Quién les ha quitado todo? Satanás. ¿Estamos claros? Ok. Pero gloria a Dios, porque llegó una respuesta. ¿Quién pasó por ahí? Un sacerdote, bendito sea el Señor. Ya, ese hombre tuvo la respuesta. Un sacerdote pasó por ahí. Un sacerdote, el intercesor, el que se presenta delante de Dios, el que panderetea todos los domingos en la iglesia, el que conoce a Dios y ama a Dios, pasó por ahí. Y lo vio. A mí la frase "lo vio" en los dos casos me llegó profundamente. Él es consciente, él lo está viendo la necesidad, está viendo el nivel en que llegó aquella persona. Lo vio. El texto, Jesús dice de su boca, lo dice muy claro, lo vio. El sacerdote es una persona designada de forma especial para velar por la santidad de la nación representada ante Dios. Es un puesto de autoridad, es un puesto de reconocimiento. ¿Y qué dice que hizo? Lo vio, lo vio, lo vio y pasó de largo. ¿Cómo está el mundo en este momento? Despojado, vacío, muerto. Y hay muchos líderes encerrados, ensimismados en sí mismos. Hay muchos cristianos que están felices con ser panderetas, de venir y ir, y que ya tienen el reino de los cielos ganado, mientras el resto están ahí tirados. Y no me diga que no los vemos, y no me diga que no sabemos. La necesidad está ahí. ¿Y qué decir de líderes y autoridades muy arriba, que lo único que están haciendo es sacándole plata a los otros que se acercan, matándolos más, robándoles más, saqueándolos más como instrumentos de Satanás? Y siguen heridos y medio muertos los que están ahí. Es que era un sacerdote. Jesús no se fue con tapadas, él se fue directo en esta parábola. Un sacerdote. Y por si acaso hace falta, después habla del otro personaje. Yo no sé si por menor autoridad o por menor función, no lo sé, pero sí habla ahora de un levita. El levita se atribuye a los de la tribu de Leví, que era reconocida por la herencia como la que asumía el sacerdocio y los rituales. Todas las fiestas, las celebraciones, les correspondía a los levitas realizar. Eran los que dirigían y se encargaban del templo, eran los que se encargaban de todo eso. Entonces, gloria a Dios, está bien, el sacerdote, el toa, no tuvo tiempo, no hizo nada. Ya, llegó el levita, seguro que sí. Porque todos los días en la alabanza él canta: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces va a hacer su voluntad. Porque todos los días cuando está ministrando en el templo dice: Señor, soy para ti, yo quiero hacer como tú, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y hoy lo cantábamos, ¿verdad? Entonces el levita tenía, ¿verdad? Vale, tenía que hacerlo. ¿Y qué hizo, hermanos? Dice, llegando cerca, todavía el sacerdote no llegó cerca. El levita, llegando cerca, lo vio. ¿Y qué? Y siguió de largo. Si hiciéramos un juicio aquí del sacerdote y el levita, ¿qué haríamos todos? ¿Los sentaríamos a dónde? ¿A dónde los mandaríamos? ¿Ah? Los quitaríamos de su posición servicial, ¿verdad? Quitaríamos al sacerdote aquí. Nosotros haríamos un juicio muy bueno, quitaríamos al sacerdote, ya no funciona, este levita no puede estar ahí, no se lo merece, ¿verdad? Y no.
Ay, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? Y ahora sí, dice que, vea el pero. O sea, Jesús dice, o sea, ¿de quién menos esperaba? Un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los samaritanos eran un grupo de personas que aparentemente tenían una descendencia de gentiles, habitaban en Samaria, era una raza mixta, se habían mezclado los gentiles con los judíos, con los israelitas, y su religión era un poco de mezclas, las mezclas samaritanas, las mezclas de los judíos, ¿verdad? Tenían ahí, entonces, entre paganismo y la religión hebrea. En el tiempo que Jesús vivió, cuando Jesús viene a la tierra, ellos vivían, experimentaban el desprecio. Eran despreciados por los judíos y los judíos no les gustaba compartir con ellos, evitaban estar en contacto con los samaritanos. Jesús en esta parábola, cuando le está hablando a este intérprete, pudo haberle dicho un hombre más, pudo haber dicho alguien pasó por ahí, pero él dijo un samaritano. ¿Por qué dijo un samaritano? Y esa pregunta el Señor me la hizo a mí cuando yo estaba estudiando. Me dice, ¿por qué un samaritano? ¿Por qué no puse otra persona que fue la que se volvió a él? Y ahí fue donde me llevó a reflexionar. Solo quien ha sido menospreciado, solo quien ha vivido el rechazo y ha visto lo que el amor de Dios puede producir en uno, es el que puede compadecerse del que lo necesita. Yo no sé si a usted le pasa, y el que ha tenido la oportunidad o lo ha vivido, de aconsejar, ¿verdad? Pastora y pastor, que a uno le dicen, pero ¿por qué a mí me pasa todo esto? Si yo soy un siervo de Dios, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Y la única respuesta que a uno le queda es que usted va a tener que aconsejar y ayudar a otros que están viviendo lo que usted está pasando hoy. No sé si solo a mí me pasa, pastores, díganme si no es así, porque no hay otra respuesta. Cuando un siervo, cuando un ministro de Dios que le ha servido al Señor por muchos años empieza a pasar procesos tan fuertes y dice, si yo le sirvo al Señor y ministro al Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? Y yo últimamente lo he estado viviendo con una persona que le sirve al Señor con todo su corazón y le ha pasado de todo lo habido y por haber, y me dice, ¿por qué las cosas son así? Yo le digo, es que lo que ministrabas tal vez no lo vivías, y ahora que lo estás viviendo, ahora puedes entender a la persona que estás ministrando. Ahora puedes ponerte en su lugar y ponerte en sus zapatos. Entonces solo el samaritano que era rechazado por el pueblo judío, solo el samaritano que sabía ser menospreciado por su forma de vivir, por su grupo, por todo lo que él vivía, solo el samaritano podía tener ese corazón, o debería tener ese corazón. Y por eso les decía que el sexto elemento de estos era yo o era usted. El sexto elemento es que la única persona que puede sentir el verdadero amor y compartir el verdadero amor es el que lo vive y el que lo ha vivido, que experimenta que somos lo que somos por la misericordia de Dios, que vivimos lo que vivimos porque Dios nos ha amado y nos ha acogido y nos ha traído a Él. Y entonces dice, ¿qué dice el samaritano? Ok, voy a leer el texto, dice, pero el samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, esta frase fue, esta es para mí, por eso el mensaje del Señor me dio el título, la otra cara del amor. Esta es la respuesta. Dice, y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. No solo lo vio, sino que en él surgió una acción, un mover. ¿De qué? De misericordia. ¿Y qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Dice que es un aspecto compasivo del amor, es parte del amor, por eso es la otra cara del amor que quería que viéramos hoy. Hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún
favor. Esta característica es propia de Dios, quien ha actuado hacia la humanidad de forma completamente desinteresada y llena de amor hacia una humanidad que no la merece y debe ser parte del carácter del cristiano. ¿Quién ha experimentado la misericordia de Dios entonces? Amén. Pero esa misericordia de Dios tiene que ser reflejada en el Hijo de Dios según esta parábola que Dios le está enseñando a este hombre y nos enseña hoy. Tenemos que ser movidos a misericordia. Otro diría, posiblemente, no quiero ponerle palabras que no están en el texto, según el sacerdote dijo, de ahí él se lo buscó, ¿por qué pasó por aquí? ¿Para qué venía aquí con tanta plata? Y es lógico, por eso le dieron. Ya se le había dicho, por aquí no hay que pasar. No merece que le ayudemos, nadie lo tiene, todo lo que puede haber dicho. Pero no, el que pasó, el samaritano, el que el Señor pone como ejemplo, dice que fue movido a misericordia. Entonces, tenemos a veces la versión del intérprete, amamos a Dios, amamos al prójimo. Pero yo quiero que veamos hoy la otra cara del amor que Jesús quiere enseñarnos aquí. No es solamente ver, no es solamente entender, es ser movidos a misericordia. Y que la persona que entra ahí, que la persona que llega aquí despojada, desnuda, necesitada, media muerta, pueda sentir que aquí hay gente con misericordia y que no le importa de dónde y por qué viene de esa forma. Que los que estamos aquí, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, podamos entender que a pesar de que haya hecho lo que haya hecho y se lo buscó, a mí solo me corresponde ser movida a misericordia. Y que yo soy quien tengo que volverme no solo a verle, sino a atenderle. Dejémonos de puesto, de importancia, de soy servidor, de soy importante, de soy de esto, soy de lo otro. Pensemos en lo que el Señor nos está enseñando. Movámonos a misericordia. No se lo merece, sí, misericordia. Sigue en sus cosas, sí, en misericordia. Por más que le hablo, sí, en misericordia. Pero es que yo he hecho y he hecho y he hecho, sí, en misericordia. Es un actuar en misericordia. Y entonces voy con la otra pregunta que el Señor me hizo. Se acercó, ¿ok? Que a veces hay una costumbre, sí, hermanito, Dios te bendiga, hermanito, qué dicha que vino. Se acercó al necesitado. Y dice, ya me perdí, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Entonces allá en un congreso en Pérez Celedón, cuando yo estaba meditando una tarea de la Universidad, pastor, usted sabe todas las canas que me sacó esta tarea. Yo estoy alabando al Señor con las hermanas maestras allá en Pérez Celedón y el Señor me pregunta, ¿por qué el samaritano llevaba aceite y llevaba vino? Y entonces no he encontrado la respuesta, pastor, si la tiene, pues me la pasa. Pues no la he encontrado. Pero el Señor me dio duro con esto. ¿Ah? Pásemela, pastor. Pero yo pude ver esto. ¿Quién debería, por lógica, andar aceite o vino? ¿Quién debería? El sacerdote, el levita, que era el encargado de las funciones de la iglesia. Pero el samaritano andaba aceite y vino. Y con ese aceite y vino curó las heridas. Y es interesante porque ahora actualmente se dice que la ciencia ha encontrado un bálsamo. En algunos lugares se elabora un bálsamo que le llaman bálsamo samaritano, que es la mezcla de aceite y vino. Ahí está la receta por si quiere hacerlo, ¿verdad? ¿Ok? Aceite y vino es una mezcla que se hace para curar las heridas. Oiga, aparte de andar aceite y vino, sabía de medicina. Y dice que hacen un bálsamo y con eso sanan las heridas. Oiga lo que el samaritano hizo con aceite. Yo no sé si fue que Jesús en esa enseñanza les dijo a los científicos, prueben a ver por qué usó aceite y vino y se pusieron a probar y ahora tienen una medicina, o que este hombre samaritano ya sabía un poco de medicina en ese tipo. El asunto es que andaba aceite y vino, que fue lo que usó para curar, para sanar esa herida. ¿Usted se acuerda de lo que hablamos? Aceite y vino.
aceite y vino. Todo hijo de Dios lleva consigo aceite y vino, aceite y vino, para sanar las heridas del que está allá afuera. Usted y yo hemos sido dotados de Dios con la medicina de los que están allá afuera. Usted y yo tenemos en nuestras manos la medicina que necesitan ellos. Necesitan al Espíritu Santo para sanar sus heridas. Necesitan el gozo de Dios para sanar sus heridas. Y solo alguien que viva con la unción del Espíritu Santo, solo alguien que haya experimentado el gozo de Dios puede darle a otros sanidad y gozo. Yo doy gracias a Dios, y no me gusta hablar de mí, pero doy gracias a Dios porque en mi trabajo yo veo eso de pura misericordia de Dios. Porque, bueno, los que me conocen saben que yo soy como una lo que tengo que hacerlo. Y yo voy a mi trabajo y me dedico a mi trabajo. Pero Dios hace que eso aparezca, porque cada vez que alguien tiene una necesidad, viene a quien busca. Lee, hay que orar. Vea, fulano está pasando esto. Y gozaba con mi esposo y le decía que tengo una compañera hermosa que ya está chineando bebé y que casi nunca tenemos contacto por el corre del trabajo. Pero el día que ella se da cuenta que aparentemente queda embarazada, corre a mi oficina. Y me dice, Lee, tengo que contarte algo, pero no le diga a nadie. Creo que estoy embarazada. Y entonces me comparte aquello y yo, bueno, vamos a orar y empezamos. Y cuando ya la internan ayer o antier, entonces la primera persona a la que le escribe por la gracia de Dios es, Lee, por favor, estoy orando, voy para la cesárea. O sea, si nosotros pudiéramos entender el potencial que tenemos en nuestras manos, hermanos. Usted y yo tenemos guardado, almacenado, como lo tenía el sacerdote, como lo tenía el levita, o debían tenerlo. Tenemos el potencial, tenemos la capacidad, tenemos para poder ayudar a esas personas a sanar sus corazones. Dejemos de entretenernos en lo que somos, en lo que no fuimos, en los rituales, en que se lo merece y no se lo merece. Y pensemos que en nuestras manos tenemos el potencial para poder traer sanidad al corazón herido. Para que esa persona que entra a este lugar pueda encontrar sanidad en su corazón. No necesitamos nada más. Y entonces, oiga esta otra. Ahí sí fue el samaritano, se lució. Y poniéndolo en su cabalgadura. Y poniéndolo en su cabalgadura. Yo no sé si era un caballo, un burro, si era un camello, no sé, porque Jesús no se metió en detalles. Dijo poniéndolo en su cabalgadura y no nos interesa qué era. Pero era su cabalgadura, era su transporte, era lo que a él lo iba a llevar al otro lado sin ir con cansancio. ¿Me comprenden, hermanos? Yo no sé si usted lo puede ver como yo vi esta parábola. O sea, él agarró lo que él tenía para su bienestar, para ayudarse a sí mismo. Y aquí nos estamos metiendo hilando delgado, pero Jesús hiló delgado. Tomó su transporte, lo que le iba a permitir llegar con sus piecitos descansados, lo que le iba a permitir llegar más pronto a su destino. Y lo tomó y lo subió en su cabalgadura. ¿Cuántos estamos dispuestos a poner a esa alma necesitada en nuestra cabalgadura y bajarnos nosotros? Por eso es que este es el verdadero amor. Que estemos dispuestos a dejar nuestro confort, que estemos dispuestos a dejar nuestra comodidad, porque el otro pueda recibir su restauración espiritual por completo. Yo sé que esta parábola se habla siempre de la parte natural, material, pero yo no sé si usted lo puede mirar ahorita como yo lo estoy mirando, de lo que Dios quiere del verdadero amor. Y entonces dice que lo llevó al mesón. El mesón era un lugar de hospedaje, ¿verdad? Donde estaba ahí el mesonero y se le alquilaban cuartos, ¿verdad? Y lo llevó al mesón. Y dice que lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo ahí en el mesón? Cuidó de él. ¿Cómo se lo imaginan cuidando de él? ¿Cómo se lo imaginan cuidando de él?
¿Quién ha cuidado a un herido, a un enfermo? Toda la noche. ¿Quién lo ha cuidado? Nadie. ¿Ok? ¿Cómo se cuida? Toda la noche despierto. Yo me lo imagino como está ahí en la ilustración, poniéndole pañitos y curándole. Toda la noche despierto. Amados, amamos al prójimo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Estamos dispuestos a dejar nuestro confort. Estamos dispuestos a velar, a velar, a velar, a velar, a perder nuestro sueño, a perder muchas cosas de nosotros por amor a aquel. ¿Será por eso que nos falta tanto? ¿Será por eso que? Ok. Y al otro día, ¿qué hizo al otro día? Tampoco fue tacaño, hermanos. Ay, ay, ay. Tampoco fue tacaño. Al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero. 2 denarios, un denario era el salario de un día, aproximadamente en ese momento. Y no dio el de 1, dio el de 2. Fue tacaño. ¿Alguien me quiere decir sin compromiso cuánto gana por día? Digamos que usted gana 25,000, no, muy poquitillo, por día. Más o menos como unos 50,000 le dio el mesonero. Pero no se quedó ahí, dice, en mi cuenta, apúntelo en mi cuenta. Todo lo que haga falta, yo me encargo. Hermanos, Jesús en esta parábola se fue a todos los detalles. A todos los detalles. Verdadero amor al prójimo, dijo Jesús, es dejar su confort. Verdadero amor al prójimo es velar por la persona a la que usted ama. Verdadero amor al prójimo es estar dispuesto a no ser tacaño, a no ser codo, en cuanto lo necesite. Y aquí lo podemos ver espiritualmente, sí, es estar dispuesto a dar todo lo que tengo, pero también materialmente. Él estuvo dispuesto sin ninguna forma de objeción hasta el final y lo dejó en buenas manos, no lo soltó hasta el final, hasta dejarlo completamente seguro y sano. Entonces será, hermanos, yo reflexiono que el Señor nos manda un montón de heridos y los dejamos o en el camino, o en el caballo, o en el mesón sin plata, y por eso los perdemos. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Sacerdotes? ¿Levitas? ¿Samaritanos? ¿Quiénes somos, amados? ¿Cuál es? Entonces cierro repasando, en nuestro alrededor hay muchos, aún dentro de la iglesia, de personas que andan por el camino y que el enemigo les ha robado todo. Un gran porcentaje de la iglesia, del liderazgo, hace caso omiso de la necesidad que nos rodea. Esas personas necesitan de personas que miren la otra con cara de amor, la otra cara del amor, que no es apariencia o el interés, es verdadera misericordia. Solo alguien que ha sido sanado de toda herida puede portar el gozo y el Espíritu Santo, que es lo que trae sanidad y medicina para las otras personas. El verdadero amor es estar dispuesto a entregar su comodidad, sus fuerzas, su tiempo, su dinero por amor a otros. Cada uno de estos aspectos está ahí. Y entonces Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién entendió el verdadero amor al prójimo? Le dice Jesús. Pues obvio, todos contestaríamos lo mismo, ¿verdad? Es samaritano. Y Jesús le dice y nos dice hoy, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Son palabras profundas y serias que el Señor nos está poniendo hoy. Está aquí, hermanos, y usted puede darse cuenta que no hable nada que no esté aquí, pero lo vivimos. Pero lo vivimos.
Y yo creo que podemos pensar en la necesidad material, en la necesidad física, pero yo creo que también tenemos que entender que el verdadero amor lo muestra la iglesia. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que vivimos el verdadero amor. En que no juzgamos a los demás, sino que estamos dispuestos a pesar de, para identificarnos con ellos, con sus necesidades. De que no somos los poderosos, aquí no hay más grande, aquí no hay más carga, aquí no hay nadie que sea más espiritual que nadie. Somos los lavados con la sangre del Cordero, somos los que hemos sido rescatados de lo profundo para tener esa misericordia y vivir la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es tu posición, amado hermano? ¿Cuál es mi posición? ¿En dónde estamos? Viene cada vez más fuerte el tiempo donde Satanás más está volcando, robando, destruyendo y dañando y marcando. Aquí en medio de nosotros pueden haber corazones heridos, maltratados, y usted y yo tenemos la medicina en las manos. Usted y yo tenemos la respuesta para traer sanidad a esas heridas. Yo le pido que se ponga de pie, hermano.